Continuamos, amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo al jefe de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, el embajador Rafael Dochao Moreno. Lo he invitado para hablar de esta fiesta de la dramaturgia europea que tenemos en estos momentos. Señor embajador, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy una vez más. Bienvenido. No, muchísimas gracias. Siempre un placer hablar contigo, siempre un placer ver un poco contigo la realidad y en este momento además con esta realidad tan sumamente atractiva como este Festival de Teatro Europeo, de Dramaturgia Europea que tenemos en cartel desde hace ya unos días. Sí, bueno, es que es increíble, ¿no? Porque acabamos de terminar lo que fue el Festival de Jóvenes Solistas Europeos, que fue sencillamente maravilloso, y ahora estamos en un festival de dramaturgia. Pues qué maravilla. Pues sí, mira, es que no paramos, no No paramos. paren, no paren. Como bien saben todos los televidentes, tus oyentes, tenemos esta iniciativa siempre en el mes de mayo, que son todas las actividades con motivo del mes de Europa, y tuvimos ahí los jóvenes solistas y muchos otros eventos que no voy a parar ahora a recordar, pero digamos los últimos coletazos, como digo yo, de ese mes de mayo, mes de Europa, es este festival de teatro que comenzó el día 3 y va a durar hasta el 16 de junio. Estupendo. ¿Qué vamos a ver, embajador? Pues mira, ya tuvimos una obra española maravillosa que se llamaba, y digo tuvimos y se llamaba porque ya fue el 3 y 4 o 5 de junio, se llamaba Tus montes, mis versos, y era una puesta en escena muy arriesgada, muy bonita, bellísima, con música de flamenco, con algunas jóvenes actores y actrices venezolanos, pero que algunas de ellas bailaban flamenco como si hubiesen nacido en Cádiz. En Andalucía. O sea, en Andalucía, pero vamos, con una calidad artística a nivel de puesta en escena, como digo, luces, sonido fantástico. Estamos en medio de la obra de Francia, que es El silencio, que está inspirado en unos textos de Nathalie Sarraute y que tiene que ver con todo lo que es el mundo de la incomunicación, la comunicación y la incomunicación que muchas veces van de la mano. Y luego el martes, miércoles y jueves de esta semana que entra tenemos Cuéntame Polaco. Tenemos la obra polaca en el Centro Cultural de Chacao, en la Sala La Viga, donde vamos a ver una cosa muy bonita porque lo decía yo el día de la inauguración, y es que el teatro más antiguo, la literatura más antigua de la humanidad, son esas noches en las cuevas donde con el frío fuera y los mamuts o los tigres dientes de sable que merodeaban por todo el mundo y que eran un predador terrible para el humano. En esas noches la gente contaba cuentos. Ya con los primeros albores de la lengua hablada de los humanos empieza ya la gente a contar cuentos. Y esta obra, precisamente Cuéntame Polaco, es de algunos grandes autores polacos, que no diré el nombre porque aunque lo tengo aquí apuntado, son nombres Es complejos. impronunciable. Tiene Exacto, 20 consonantes y una vocal, ¿no? exacto, sí. Podría intentarlo, pero los polacos y sobre todo mi gran amiga, la embajadora polaca Milena, se enfada. Pero bueno, voy a intentarlo. Wisława Szymborska y Józef Ignacy Kraszewski. Estos Bueno, son pero los eso dos suena muy bien. autores. Suenan bien, probablemente he metido las patas, pero bueno, es, como digo, una obra que cuenta un poco sobre esa narración oral tan viva, no solamente en Polonia, sino en toda Europa y yo diría que en todo el mundo. Qué bien, ¿no? Y quisiera hablar un poquito de la obra francesa, porque Sí. eso de que la comunicación y la incomunicación es tan actual, porque eso es lo que estamos viviendo. Estamos hipercomunicados, estamos comunicados como nunca ha estado el ser humano, pero también Sí. hemos estado incomunicados casi que como en la edad de las cavernas, porque mucha gente, y eso lo vimos reflejado en la película de Don't Look Up,
que es una sátira justamente a la incomunicación. Todo el mundo está pendiente desde el celular y todo es más importante lo que está remoto que lo que está presente. Pero vamos a dejar esa respuesta para cuando vengamos de identificar el circuito. Identificamos el Sí. circuito. Ya regresamos con el embajador Rafael Dochao Moreno. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando vía Zoom con el embajador Rafael Dochao Moreno, jefe de la delegación de la Unión Europea en Venezuela. Y le estaba comentando, señor embajador, que esta obra de Francia es muy pertinente en los momentos actuales porque estamos muy comunicados y estamos muy incomunicados. O sea, que uno piensa que ambas pudieran ser excluyentes y resulta que no. Sí. Bueno, es que yo te diría que es un poco efectivamente la dialéctica del mundo en el que vivimos. Tenemos mayor capacidad de comunicación, mayor capacidad de información que nunca se ha tenido el ser humano en la historia, y sin embargo cada vez leemos menos, y sin embargo cada vez nos comunicamos menos. Y yo me acuerdo, en fin, hace años, porque son las generaciones más jóvenes, me acuerdo hace años en uno de mis puestos anteriores en Camboya, y entonces mis hijos iban internacional, y el pequeño tenía un montón de amigos que eran coreanos, japoneses, todos orientales, ¿no? Y entonces, de vez en cuando quedaban, hacían lo que se llama el sleepover, que quedaban, cada uno venía con su ordenador y dormían allí juntos. Y entonces, en una sala que teníamos de juegos, de pronto entrabas a veces y estaban cada uno con su ordenador, no se oía ni una palabra. Y entonces yo les decía a mi hijo, pero oye, hablar un poco. Y dice, no, estamos hablando. Lo que pasa es que estaban hablando a través del ordenador. Por los iPad. Exactamente. Entonces están hablando cada uno con su ordenador, y entonces tenían juegos en los cuales se estaban comunicando, pero no utilizaban el lenguaje oral. Antes que hablábamos precisamente de la maravilla que eran los cuentos desde las épocas de los hombres y mujeres de las cavernas, y sin embargo estamos llegando a un nivel en que la alta tecnología anula toda esa riquísima tradición oral, esa riquísima tradición, ¿no? Así Entonces es. yo creo que es uno de los desafíos realmente de las nuevas generaciones. Yo creo que la generación, al menos mi generación, seguimos hablando mucho, hablando por los codos, que se suele decir en España. Nosotros también decimos hablar hasta por los codos, ¿sí? Exacto. Y eso es fantástico, ¿no? Yo creo que es bueno el guardar. Y yo creo que esta obra, El silencio francesa, no quiero adelantar nada porque es una gran sorpresa. Es la única obra de las tres que no se representa en salas de teatro, sino en cafés. Y próximamente lo vamos a tener el 11 y 12 de junio en Cacao, Aroma di Café, a las 4 de la tarde, y el 15 de junio en Café Noisette, también a las 4 de la tarde. Ese café Noisette está en La Carlota y es estupendo. Me encanta el café Noisette. Exacto. Entonces ahí se toma un cafetito, y invito a todo el mundo a que se acerque por allí para ver ese desafío sobre la comunicación y la incomunicación. Y estos ustedes se unieron para buscar los actores venezolanos. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, en este año, como es el primero después de la pandemia, participan tan solo 3 Estados miembros: Polonia, Francia y España. Y lo que han hecho es que cada uno de los centros culturales o de las consejerías culturales de las embajadas han contactado, en base a textos de autores de los países que he mencionado, con troupes de teatro locales de aquí, venezolanas. Y entonces ese es el concepto y el nexo de unión entre Europa y Venezuela en este festival, que son actores, actrices venezolanos, directores venezolanos con obras de autores europeos. Y yo creo que esa mezcla, ese matrimonio entre Europa y Venezuela en este mundo de la dramaturgia, está funcionando fantásticamente bien. Embajador, ¿y hay alguna página web que se pueda visitar para que las personas que están interesadas en ver los lugares y los horarios de la obra francesa y de la obra polaca? Pues todas las redes sociales nuestras de la Unión Europea, no hay más que poner @UE en Venezuela, y ahí, sea en Twitter, sea en Facebook, sea en Instagram, estamos en todas las redes sociales, con lo cual
@UE en Venezuela y se encuentra uno con toda la programación. Bueno, estupendo. Le doy muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy una vez más. Siempre un gusto conversar con usted, porque además usted viene cargado de buena vibra y de buenas noticias. Y esa es la esencia de este programa. Muchísimas gracias a ti, a todos los espectadores que tú tienes, que te los mereces y muchos más. Y espero encontrarme contigo y con ellos de nuevo cuanto antes, porque vamos a seguir haciendo cosas. Sí, Ya anuncio señor. el festival de jazz que va a venir después del verano. En fin, toda una serie de Bueno, eventos. volveremos a hablar, embajador. Así Por que supuesto. las puertas de Aquí este programa están abiertas para todas esas cosas maravillosas que está haciendo pues toda Europa en Venezuela. a Despedimos al la, embajador a Rafael. la orden. Gracias. Identificamos el circuito y ya venimos.